porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo. Entregué hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia desde oriente y te reuniré desde occidente. Isaías 43, 4 y 5. En aquellos días donde la soledad parece abrazarnos sin remedio, pienso en personajes bíblicos masculinos que, aunque no figuren entre los protagonistas principales, nos enseñan profundos mensajes sobre la autoestima y la compañía de Dios. Por ejemplo, pienso en Aarón, Éxodo 4, 14 al 16. Un hombre que, pese a su temor y sensación de insuficiencia, fue llamado por Dios a acompañar a Moisés y ejercer un rol fundamental, aun cuando su autoestima vacilaba ante situaciones difíciles. También recuerdo a Ismael, Génesis 1:21 al 20, quien junto a su madre Agar enfrentó la soledad en el desierto, lejos del centro de las promesas. Sin embargo, Dios lo buscó en su momento de mayor vulnerabilidad, confirmando que nunca estamos demasiado lejos para recibir consuelo, propósito y valor. Su historia nos recuerda que la autoestima se construye, muchas veces, en el silencio y la soledad, donde Dios se hace presente. José de Arimatea, Mateo 27, 57, aunque aparece de manera breve, es otro ejemplo. Mientras muchos discípulos principales se escondían, él tuvo el valor de ocuparse de Jesús tras la crucifixión. Su identidad no dependía de la opinión pública ni del reconocimiento, sino de su fe y su valor interior inspirado por Dios. Profundizando en estos relatos, comprendo que la soledad nunca es total. Cuando reconocemos que Dios nos ve como valiosos, nuestro precio no está en lo que los demás piensen de nosotros, ni en la compañía que tengamos, sino en lo que Dios decidió sobre nuestra vida, que somos dignos de amor, de rescate y de esperanza. La autoestima, entonces, es un proceso que Dios cultiva en nosotros, incluso cuando los protagonistas del momento parecen otros. Aarón se sostiene por la gracia de Dios, Ismael encuentra sentido en el desierto, y José de Arimatea demuestra que nuestro valor brilla, a veces, cuando somos los únicos en pie. Dios promete reunirnos, restaurar nuestra visión y permanecer cerca, aun cuando el mundo se aparta. Si hoy tú te sientes solo, recuerda que tu valía viene de lo que Dios ve en ti, no de tu entorno, tus logros, ni del número de personas que tengas al lado. Considera la historia de estos hombres humildes y valientes y deja que Dios reactive tu esperanza. A lo largo de nuestra vida, uno de los errores más comunes es pensar que nuestro valor depende de lo que los demás digan de nosotros, de nuestro éxito material o de la cantidad de gente que nos acompañe. Esta trampa nos lleva a creer que, cuando estamos solos o pasamos por un fracaso, dejamos de tener valor. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en Gedeón, Jueces 6, 11 al 15. Cuando el ángel se le aparece, Gedeón responde: ¿Cómo salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jueces 6, 11 al 15. Su error fue medir su valía por sus circunstancias y su origen humilde. Se veía débil, incapaz y carente de autoestima para el gran llamado que Dios le hacía. Es el mismo sentir de muchas personas hoy. No vengo de una familia importante, no estudié en los mejores colegios, no tengo influencia. ¿Para qué intentarlo? Nos refugiamos en la soledad, convencidos por años de que no daremos la talla. La solución llega cuando Dios le dice a Gedeón: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo?». Jueces 6, 14. Aquí Dios no lo anima con halagos vacíos, sino con un mandato y una promesa. Él mismo será la fuerza de quien se siente débil, y esa presencia es lo que transforma el autoconcepto roto del hombre. Gedeón finalmente deja de huir y acepta el reto.
dejando que la palabra de Dios pese más que su autocrítica o su historia familiar. Ahora pensemos en otro personaje menos recordado, Jonatán, el hijo de Saúl, 1 Samuel 14, 1-6. Jonatán no era el rey ni el profeta principal, pero en medio de una derrota casi segura, decide actuar. Quizá haga algo Jehová por nosotros, porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. 1 Samuel 14-6. El error común hoy sería esperar que todo esté a nuestro favor para sentirnos capaces. Jonatán, en cambio, confía más en el poder de Dios que en la cantidad de aliados a su lado. Su actitud contrasta con la nuestra cuando nos sentimos solos o poco respaldados. Él nos enseña que la compañía de Dios basta para intentar grandes cosas, aunque nadie cree en nosotros. Un tercer ejemplo es Eleazar, uno de los valientes de David, muchas veces opacado por los protagonistas principales, pero con una historia inspiradora. 2 Samuel 23, 9-10. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y el pueblo se volvió en pos de él, solo para recoger el botín. Eleazar luchó casi solo cuando todos habían huido. Actualmente, cuando más solos y desmoralizados estamos en la batalla diaria, podemos recordar que Dios ve y respalda el esfuerzo silencioso de quienes no se rinden, aun cuando nadie los aplauda. El error sería abandonar a la primera señal de abandono. La solución es perseverar por convicción y no por aprobación, sabiendo que Dios sí ve lo que otros no ven. En otra narrativa tenemos a Natán, el profeta que enfrentó a David, 2 Samuel 12, 1-7. Este Natán no es uno de los nombres más populares, pero su valentía reside en cumplir el difícil encargo de reprender al rey. El error de muchos de nosotros radica en callar la verdad por miedo al rechazo o al poder de otros. Natán, en cambio, actúa por obediencia, aunque eso implique quedarse solo frente al poderoso. Hoy, cuando nuestra autoestima depende de agradar al entorno, aprendemos con Natán que la integridad delante de Dios sobrepasa cualquier necesidad de aceptación temporal. Sigamos con Malaquías, el profeta que cerró el Antiguo Testamento. El error de la actualidad sería caer en la resignación espiritual porque todos lo hacen, perdiendo así el sentido de dignidad que solo la fidelidad a Dios nos da. La solución, como en el caso de Malaquías, está en hablar, actuar y perseverar en la verdad, aunque eso implique soledad, sabiendo que la voz de uno solo, respaldada por Dios, es suficiente para provocar renovación y esperanza. Un caso muy cercano a nuestros días lo vemos reflejado en aquellos padres divorciados que, como Cornelio, enfrentan la vida lejos del círculo religioso. Al margen de la familia extensa, muchas veces juzgados por la sociedad, Cornelio era un centurión romano, extranjero y sin redes de apoyo espiritual. El error sería asumir que Dios solo escucha a los perfectos o a los bien relacionados. Pero en Hechos 10:4, el ángel le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. En momentos de vergüenza o soledad, Cornelio encuentra su verdadera estima sabiendo que Dios ve lo oculto y responde al corazón sincero, sin importar su historial ni las etiquetas externas. No podemos olvidar a Ismael, mencionado antes, que representa a los hijos fuera del foco central familiar. Génesis 21, 17-20. Cuando todo parecía perdido y la soledad era total, una madre desplazada y un hijo al borde de la muerte, el error sería resignarse y creer que eran invisibles para Dios. La solución llega con la voz de Dios desde el cielo. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. A través de Ismael, Dios graba para siempre la verdad de que, aunque los hombres nos olviden, nuestra identidad y valor están en la mirada compasiva de un Padre eterno. Y por último, considera a Ananías de Damasco, quien a pesar de su temor personal fue usado por Dios para animar a Saulo, futuro Pablo. A veces nuestra autoestima está tan apagada por el miedo a equivocarnos que preferimos no tomar riesgos de fe. Pero Ananías muestra que incluso los tímidos o desconocidos tienen un papel fundamental en la historia de otros. La solución es obedecer con corazón dispuesto, aunque nuestra historia parezca pequeña. Dios multiplica el valor de los gestos humildes y sencillos.
En cada uno de estos hombres bíblicos secundarios hay una lección profunda. El error fundamental es buscar nuestro valor en lo externo, los resultados o la compañía, y la solución está en permitir a Dios definirnos y acompañarnos. Cuando nos sentimos solos, postergados o con baja autoestima, recordemos que quienes permitieron a Dios actuar en su debilidad y soledad terminaron siendo instrumentos clave para hacer la diferencia en su generación, y su nombre sigue hoy inspirándonos. Que así como Gedeón, Jonatán, Eleazar, Natán, Malaquías, Cornelio, Ismael y Ananías, tengamos la valentía de abrazar nuestras luchas, reconocer nuestros errores y encontrar en Dios la fuente de toda estima y restauración. Aunque los escenarios modernos sean distintos, la solución es eterna, la presencia de Dios que calma, restaura y dignifica aun cuando todo alrededor, y a veces hasta nosotros mismos, niegue nuestro valor. Al equivocarnos o experimentar rechazo, quedamos marcados para siempre. Que esa falla, esa soledad o ese error nos defina y nos aparte del propósito de Dios para nosotros. Pero la Biblia, con su sabiduría sencilla, no deja de mostrarnos por medio de muchos hombres comunes que nuestro error más grande es creer que nuestra historia terminó solo porque estamos atravesando un valle. Tomemos a Bartimeo el ciego. Marcos 10, 46 al 52. Un hombre que no aparece en la Biblia como uno de los grandes, pero cuyo encuentro con Jesús fue clave no solo para su vista, sino también para su autoestima. Bartimeo vivía a la orilla del camino, ignorado, mendigando por necesidad y misericordia, justo como muchos sienten su corazón hoy, relegado al margen, mendigando afecto, esperando a que la vida mejore. El error aceptar como identidad el lugar que la sociedad o las circunstancias nos asignan, pero Bartimeo se levanta y clama con fuerza enfrentando incluso la imposición de quienes le decían que se callara. La solución: negarse a ser definido por la opinión ajena y buscar con fe la transformación de Dios en su vida. Bartimeo recibió más que vista física. Fue afirmado delante de todos por Jesús mismo, restaurando no solo a su cuerpo, sino también su dignidad. En el mundo moderno, ¿cuántos se sienten así? Fuera del grupo, ignorados, etiquetados por una discapacidad, una mala racha o una pérdida. Nos olvida, como Bartimeo, que podemos clamar, que nuestra voz importa y que Dios jamás nos defile por nuestros errores o nuestra soledad, sino por el valor que Él mismo puso en nosotros. Considera ahora a Jubal, Génesis 4:21, el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Pasa casi desapercibido, pero su oficio de crear música fue precursor de inspiración y belleza en tiempos antiguos. En una sociedad que valora más a los que dirigen ejércitos, construyen ciudades o acumulan riquezas, Jubal representa a los creativos, a los que dan belleza al mundo desde un segundo plano. El error común: pensar que lo artístico, lo creativo o lo pequeño no tiene trascendencia o valor espiritual. Pero la Biblia registra su papel porque todo talento, todo don, aun el de quien no lidera multitudes, es valioso para Dios y útil para bendición de muchos. Hoy, en una época que idolatra el protagonismo, Jubal nos recuerda que no necesitamos ser los primeros para ser importantes. Reflexionando en Marloche, un guardia romano, Mateo 27:54, que, al ver todo lo que ocurrió en la cruz, exclamó: verdaderamente este era hijo de Dios. Era un desconocido, parte de una maquinaria represiva, lejos de la fe de Israel, pero fue él quien reconoció la divinidad en el momento crucial. El error: creer que por formar parte de lo malo, por trabajar en ambientes hostiles o por venir de contextos ajenos a la fe, estamos excluidos del amor o del reconocimiento de Dios. ¿La solución? Nunca descartar la capacidad personal de reconocer la verdad, aún desde la periferia más alejada espiritualmente. En el corazón de cada persona, hasta del más secundario, puede haber lugar para el milagro de reconocer a Dios y encontrar, ahí mismo, dignidad y propósitos renovados. Sigamos con Simón el fariseo, Lucas 7, 40 al 43, quien invitó a Jesús a su casa, pero al mismo tiempo luchaba con dudas y prejuicios. Simón no figura entre los grandes, es más bien recordado por su error. Juzgó a una mujer arrepentida, mientras él mismo carecía de compasión. ¿El error? Sentirnos superiores o inmunes por tener la religión correcta y caer en el juicio hacia quienes luchan.
¿Cuántas veces en la vida moderna nos apartamos y nos encerramos en nuestro grupo, nuestra iglesia o nuestro propio dolor, evitando ver el sufrimiento del otro? Pero Jesús le mostró el valor del perdón, que solo el que reconoce su necesidad puede experimentar la verdadera liberación. ¿La solución? Abrir el corazón, reconocer que todos, secundarios o principales, ricos o pobres, necesitamos gracia por igual. Incluso los que aparecen brevemente marcan diferencia. Recuerda a Eliezer de Damasco, Génesis 15:2, siervo de Abraham, hombre fiel que enfrentó la incertidumbre de si su vida sería solo un servidor, sin herencia, ni historia propia. ¿Cuántos hoy sienten que su esfuerzo siempre es para hacer avanzar a otros y nunca a sí mismos? El error: pensar que solo quienes figuran y heredan algo grande son importantes. Pero la mención de Eliezer muestra que Dios ve el esfuerzo y la fidelidad aún del más sencillo. La solución: vivir cada día con integridad, sabiendo que el Señor valora nuestros pasos, nuestras luchas, y que su recompensa no depende de títulos ni historia destacada. En la vida moderna, esto es como el joven que trabaja en una empresa, siente que nadie reconoce su trabajo y que jamás será el jefe. La baja autoestima surge de pensar que solo lo visible tiene mérito, pero Dios ve lo oculto, premia lo fiel, y tu vida puede estar bendiciendo a otros aunque ni tú lo notes todavía. Incluso en el Nuevo Testamento, los 7 diáconos elegidos por la iglesia primitiva, Hechos 6, 3-6, apenas aún nombrados, excepto Esteban y Felipe. Los otros 5, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, simbolizan a la multitud silenciosa de creyentes que trabajan, ayudan y levantan las cargas de otros sin esperar reconocimiento. El error frecuente en nuestra era hiperconectada es creer que si no hay likes, vistas, agradecimientos públicos, entonces tu esfuerzo no vale. Pero la comunidad cristiana fue sostenida y multiplicada por la entrega fiel de muchos olvidados. La solución: servir con alegría, vivir con propósito, recibiendo tu estima de Dios y no de la multitud. Hay otro hombre poco conocido pero crucial: Tíquico, Efesios 6:21, asistente de Pablo, mensajero fiel que llevó cartas e información a comunidades nacientes. Tíquico no aparece en los grandes relatos, pero sin él, la historia hubiera sido muy diferente para los primeros cristianos. ¿No es esto reflejo de nuestros días? Gente que, lejos del foco, lleva ánimo a otros, sostiene causas nobles, ayuda cuando nadie ve. El error es asociar nuestra autoestima solo con los éxitos públicos. Pero la solución es descubrir el gozo de colaborar, de levantar a otros, de ser la voz, el mensajero, el Tíquico del momento. Muchos hombres en todos los tiempos han creído que el aislamiento o la baja autoestima los definen, que porque no alcanzaron un protagonismo están desterrados de la historia grande. Pero los hombres secundarios de la Biblia muestran que la humildad, la perseverancia y la obediencia siempre tienen lugar en el plan de Dios. Como tú y como yo, enfrentaron dudas, miedos, soledad, subestimación y silencios. Pero cada uno eligió, frente al error de rendirse, la solución de confiar, perseverar y vivir con dignidad porque Dios los vio, los amó y puso en ellos parte de su plan. Hoy, si pasas desapercibido en la multitud, si las redes sociales no hablan de ti, si sientes que tu vida va detrás del escenario, recuerda, Bartimeo gritó y fue escuchado. Jubal inspiró con belleza desde la sombra. Marloche reconoció a Dios desde las tinieblas. Simón aprendió del perdón. Eliezer sirvió con esperanza. Los diáconos sostuvieron a la comunidad. Nicanor y Timón construyeron el futuro. Tíquico hizo posible el mensaje, y así tantos otros vivieron, amaron y fueron amados, porque el verdadero protagonista siempre es Dios, que llega hasta lo más profundo, restaura al solitario
y renueva el alma de quien se siente invisible. Tu historia no es pequeña. Dios usa a los hombres que otros olvidan, a los que no aparecen en las portadas, a los que no encabezan las listas, pero que tienen un corazón dispuesto y valiente. Si hoy reconoces el error de creerte indigno, dale espacio a la solución. Deja que Dios, que nunca olvida, restaure tu autoestima y camina con Él con la frente en alto, porque para Él siempre has valido y siempre valdrás. Las historias de hombres en la Biblia nos hablan con silencios elocuentes. Nos enseñan que el trayecto vital está poblado no solo de aquellos cuyos nombres llenan páginas, sino, sobre todo, de quienes caminan en segundo plano, luchan consigo mismos y redescubren su valor en el abrazo discreto de Dios. A lo largo de este viaje compartido, hemos reflexionado juntos sobre errores tan humanos, la tendencia a definirnos por el ruido externo, por la ausencia de compañía, por los tropezones y la soledad. Pero hemos recorrido juntos el camino hacia la solución, aquella que no viene de fórmulas mágicas, sino del encuentro personal y honesto con un Dios que se especializa en restaurar a quienes se sienten ignorados. La autoestima en Dios no depende de tu posición, de tu fama, ni siquiera de la magnitud de los logros que otros aplauden. Sé que es frecuente que la soledad, el juicio social o el silencio interior hagan dudar de tu propósito, preguntarte si realmente tu vida importa. Por eso, recuerda a Bartimeo y su grito valeroso, a Jubal y su música entre las sombras, a Cornelio en su búsqueda sincera, a Ismael en su dolor, a Tíquico en su esfuerzo oculto y a todos aquellos hombres cuya vida moldea el tejido de la fe sin buscar la atención. Dios está cerca del que se siente solo, Dios ve y valora al que persevera en su esquina, al que se levanta aun cuando no hay multitudes alentando. Aprendemos que el error no es solo la baja autoestima, sino pensar que no hay remedio. La solución está en confiar en la mirada divina, en recuperar el sentido de dignidad y dejar que la paz del espíritu cure esa herida antigua que impide avanzar. No es casualidad que estés aquí leyendo esta reflexión. Este tema resuena en muchos porque todos hemos sentido esa punzada de insuficiencia y aislamiento alguna vez. Pero es en la conversación sincera, en el abrazo fraterno, donde empieza la transformación. Déjame decirte como esa consejera mayor con la voz templada por los años y los silencios. Tu vida importa, tu historia tiene valor. Tus batallas, aunque silenciosas, tienen testigos en el cielo. Eres digno porque Dios ya decidió que así sea. Él no escoge solo a los fuertes ni a los famosos, sino a quienes le dejan entrar en los rincones del corazón donde nadie más llega. ¿Has pensado que tus comentarios pueden ayudar a otros? Te invito a dejar aquí tu reflexión, tu testimonio personal o simplemente unas palabras de ánimo para quien pase por este video. Compartir no es solo un acto social, es saber que en el cuerpo de Cristo cada miembro es importante y tus palabras quizás sean el bálsamo que otro necesita. También te pido sinceramente que si este tema tocó tu vida, lo compartas con aquel familiar, amigo o conocido que notes desanimado o perdido. Nunca sabemos el poder que tiene un simple mensaje espiritual en el momento adecuado. Tal vez, así como Bartimeo gritó y fue oído, el compartir este mensaje en tus redes o en un grupo de amigos sea el canal para que más personas experimenten el consuelo, la fuerza y el valor que Dios da. Muchos hombres hoy sufren en silencio. Quizá alguien que tú conoces sonríe por fuera, pero por dentro siente esa lucha callada, ese vacío que solo Dios puede llenar. ¿Por qué no ser tú el puente hacia una esperanza renovada? ¿Por qué no dejar que esta cadena de restauración siga cruzando corazones? La autoestima en Dios es descubrir que aunque otros olviden, Él no se olvida. Es comprender que tu lugar no depende de los errores pasados, sino de tu disposición a ser restaurado por aquel que te dio la vida. A veces el mundo nos invita a competir, a compararnos, a medirnos por lo que falta, pero el Evangelio nos invita a ser,
a recibir el amor que transforma, a permitir que la gracia reescriba la historia. No se trata de intelectualizar el tema ni de buscar fórmulas imposibles. Se trata de dejar a Dios ser Dios en tu vida, en tu presente, en tus heridas. Hoy, tal vez hayas identificado tus errores. Pensaste que la soledad era sentencia, que el fracaso era final, que tu historia no merecía atención. Pero la verdad de Dios es siempre solución. Hay futuro, hay restauración y sobre todo hay un camino para aquel que quiere empezar de nuevo, aún en la sombra. La invitación es abierta y cálida. Que este video sea más que un mensaje pasivo, que se convierta en comunidad, en espacio de renovada fe y en hogar espiritual para todos los que buscan respuestas. Que los comentarios se llenen de historias, de oraciones, de solidaridad entre hermanos que reconocen su valor y el valor de los demás. Haz tuya esta esperanza, comparte este video, invita a otros a reflexionar, a restaurar su autoestima en Dios y a caminar juntos, aunque sea en la distancia, hacia la paz que el Señor prepara para quienes confían en Él.